tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por darle play a este primer episodio del podcast de Vínculo Seguro. Yo soy Dan y les doy la bienvenida a este espacio donde estaremos charlando de varios aspectos, varios temas muy importantes sobre salud sexual, con la idea de que podamos disfrutar de una vida placentera y sobre todo con tranquilidad y paz en nuestras mentes, ¿no? Vamos a estar aquí charlando con distintas personas, expertos, gente que ha tenido trabajo importante en temas de prevención, de respuesta a la pandemia del VIH en el mundo. Y en este primer episodio tenemos un invitado que él se ha centrado su trabajo en la respuesta al VIH entre juventudes y educación comunitaria, y ha colaborado con organizaciones y centros de investigación o agencias a nivel local, nacional y regional. Tiene por ahí una muy interesante trayectoria en la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También ha participado en programas de formación y facilitación e investigación con la Universidad de Washington, en la UNFPA, en ONUCIDA, Cabinet Office de Japón, Centros Europeos de la Juventud. O sea, es todo un experto. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Tenorio. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, alias Panch. ¿Qué tal, Panch? Alias Pancho, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este espacio. No, pues gracias a ti por darte el tiempo de acompañarnos y de platicar de estos temas que pues en el contexto de nuestra campaña son muy relevantes para que las personas que se acercan a nosotros pues, puedan resolver sus dudas, tener más información sobre los temas de prevención de VIH específicamente. Y pues en este primer episodio queremos preguntarte algo sobre las pruebas de VIH y específicamente unas pruebas que les llaman de cuarta generación, ¿no? Ya sabemos que las pruebas de VIH detectan la presencia del virus, o ahí más o menos, tú ahorita nos vas a explicar, ¿no? Pero pues, ¿qué onda cuando hablamos o cuando vemos en una campaña que se están aplicando pruebas de VIH de cuarta generación? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué las tengo que buscar? ¿Son las ideales para mí? ¿Me sirven? ¿No me sirven? No sé si nos puedas empezar ya con la charla, platicar un poco de este tipo de pruebas de VIH de cuarta generación. Bueno, primero hay que remontarnos un poquito, dar un paso atrás y revisar qué son las pruebas de VIH, ¿no? O en qué consisten las pruebas de VIH, porque saberlo nos ayuda a entender mejor cuáles son las de cuarta generación. Las pruebas de VIH en específico no buscan la presencia del virus, no te va a decir, ¿tienes el virus o no? ¿Qué pasa? Cuando el VIH y otros patógenos entran a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune los detecta y empieza a generar anticuerpos, ¿no? Esa presencia de anticuerpos es la que buscan estas pruebas. Entonces, las pruebas de detección de VIH, las pruebas rápidas de anticuerpos, lo que nos ayuda a buscar es que en nuestra sangre haya la presencia de esos anticuerpos específicos de VIH. Estos anticuerpos se van formando desde que el virus entra en nuestro cuerpo, bueno, desde que el sistema inmune los detecta, y van aumentando en cantidad a lo largo de las semanas y los meses. Entonces, a lo largo de la historia del VIH han existido distintas pruebas. Las primeras, que son de primera generación, justo por eso se van llamando primera, segunda, tercera generación, surgen en los 80, al comienzo de la pandemia, y pues se van mejorando, ¿no? Más o menos por ahí de los 2000 tenemos las de tercera generación, y a lo que decimos que se van mejorando es que van acortando el tiempo de detección, es decir, algunas antes necesitaban que el anticuerpo ya hubiera estado en nuestro cuerpo, no sé, 4 o 5 meses para que fueran capaces de leerlas o de detectar esos anticuerpos. No es que el anticuerpo no estuviera, es que no, las pruebas no eran tan sensibles como para detectar niveles bajos de anticuerpos, ¿no? Que conforme va avanzando el VIH, pues va habiendo más anticuerpos. Entonces, las de tercera generación ya tienen un margen mucho menor, algunas desde unas 6 semanas. De hecho, se recomienda que el periodo de ventana son 3 meses, pero hay personas que con una de tercera generación puede ser detectado antes.
Esto nos abre la puerta a decir, bueno, ¿cuáles son las de cuarta generación? Las pruebas de cuarta generación justo buscan el anticuerpo con una sensibilidad mucho más grande, mucho más amplia. Entonces, eso hace que podamos tener pruebas de detección de anticuerpos desde, no sé, 4 o 6 semanas, pero lo importante de las pruebas de cuarta generación es que también detectan el antígeno P24, que es una proteína que sí está presente en el virus del VIH y en otros, pero específicamente buscan las del VIH. Entonces, esta prueba nos puede decir, estás dando reactivo a este antígeno P24, por lo tanto, si hay presencia del virus. Y esto nos lo da en etapas muy tempranas, desde incluso 3 semanas. Entonces, esa es la ventaja de las pruebas de cuarta generación, que nos ayuda a tener o a detectar casos muy, muy tempranos y transmisiones muy recientes, lo cual se traduce en distintos beneficios. A lo largo del tiempo se van afinando y se van mejorando pues las pruebas, sobre todo mejora la sensibilidad de detección de anticuerpos y la cantidad, es decir, digamos que relativamente rápido o a las pocas semanas nuestro cuerpo ya empieza a generar estos anticuerpos en respuesta al VIH, solo que no todas las pruebas van a tener la sensibilidad para detectar esos anticuerpos cuando quizá la cantidad de anticuerpos todavía es muy baja. Si ya tenemos un año de la transmisión, es probable que tengamos mucha presencia de anticuerpos porque ya hubo un año en el que nuestro cuerpo estuvo produciendo esos anticuerpos. Pero si tenemos pocas semanas, pues quizá hay menos anticuerpos. Entonces, lo que se ha ido afinando es esa sensibilidad de las pruebas para leer la cantidad de anticuerpos. Entonces, todas estas pruebas también se acompañan con algo que se conoce como el periodo de ventana. Es decir, el tiempo que tiene que pasar entre que se dio la transmisión o que la persona adquiere el virus y el tiempo en el que esta prueba que voy a usar tiene la capacidad de detectar estos anticuerpos. Entonces también esa ventana ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Las de tercera generación, que les digo es una de las que más se usan, tiene más o menos entre 2-3 meses. Y también esto es importante decirlo, cada cuerpo es distinto. Hay algunos cuerpos que generan muy rápido anticuerpos y muy rápido esa cantidad de anticuerpos. Entonces, a lo mejor hay personas que una de tercera generación al mes y medio ya lo va a detectar, pero hay otras personas que no. Entonces, la de tercera generación, el periodo de ventana es de 3 meses para que ya toda la población en ese momento tenga la cantidad suficiente de anticuerpos para ser detectada por una de tercera generación. Entonces, después de la tercera, vienen las de cuarta generación, que son unas de las que, pues yo sé que ustedes como proyecto son las que impulsan y las que se usan, y pues yo también recomiendo que si tienen siempre acceso a una de cuarta generación, pues mejor que nos vayamos por la de cuarta generación. ¿Qué nos ofrecen las pruebas de cuarta generación? Por un lado, detectan estas pruebas en específico sí detectan 2 cosas. Por un lado, van a buscar los anticuerpos de los que ya hablamos, ver si ya existe la presencia de estos anticuerpos, pero también van a ayudar a buscar el antígeno P24. El antígeno P24 es una proteína que está presente en los virus y en este caso, específicamente en el caso del VIH, si lo detecta, nos va a decir que es reactivo al antígeno P24. Esto nos va a indicar, y esa es la gran ventaja, de que es una transmisión muy reciente. Es una transmisión que se hizo o que se realizó en el último mes. Entonces, esto principalmente nos va a dar grandes ventajas para la vinculación a los servicios de salud y sobre todo el inicio temprano del tratamiento. Eso es una de las cuestiones más importantes y que más debemos de valorar de tener acceso a una prueba de cuarta generación, de que nos pueda ayudar a tener mejor desarrollo y una vinculación temprana, pues que se traduce en muchos otros beneficios en la vida de quien vive con VIH. Y por ejemplo, esta prueba de VIH de cuarta generación, ¿cómo se realiza o cómo se aplica? ¿Te tienen que sacar sangre o cómo es? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso para las pruebas de cuarta generación y las de tercera generación también es que son pruebas rápidas. Rápidas nos quiere decir que pues detectan el anticuerpo en más o menos 10 minutos, ¿no? Máximo 10 minutos. Y todo el proceso es el siguiente. Es muy importante decir que primero debe de haber una consejería, de preferencia oral, pero también puede ser por escrito, en el que la persona entiende el proceso que se va a realizar,
qué se va a detectar y sobre todo qué va a pasar en caso de que haya un resultado no reactivo o un resultado reactivo. Una vez que pasa esto, se hace la toma de muestra que implica una punción, un piquete chiquitito en nuestro dedo para obtener un par de gotas de sangre. Generalmente se hace con una lanceta como las que usan las personas diabéticas, entonces es un piquete que a mí en lo particular no me duele, y sé que a la gran mayoría de la gente no les es molesto, pero bueno, se obtienen 1 o 2 gotitas de sangre, estas se toman, se ponen en las pruebas, en los cassettes de las pruebas, se colocan las gotas de sangre y después se ponen unos reactivos, que son unos líquidos con ciertos químicos, y se deja que la prueba corra. Entonces, la prueba tiene una tirita que se va humedeciendo con la sangre y con el reactivo, y ahí se pueden ver las líneas, ¿no? Si es una línea, es no reactiva, y si hay 2 líneas, es reactiva. Entonces, eso es básicamente todo el proceso, dura más o menos entre 30, sí, unos 30 minutos más o menos, es todo el proceso desde el consentimiento, toma de muestra, lectura y la consejería post prueba, que también eso es muy importante tenerlo. Oye, también otra pregunta que luego nos hacen muy seguido es si el resultado ya es definitivo, pues, o sea, eh, ¿qué tan seguros podemos estar de un resultado, ya sea positivo o negativo, cuando nos hacemos este tipo de pruebas? Mira, la mayoría de las pruebas tienen una confiabilidad muy alta. No obstante, siempre que hay una prueba reactiva, se tiene que repetir con una prueba de otra marca. Esto es lo importante. A veces sí hay casos de falsos negativos por distintas cosas. En las de cuarta generación puede ser por presencia de otros virus, por presencia de otros anticuerpos, etcétera. Es decir, no son 100% infalibles, hay un porcentaje bajo, pero sí son confiables. Siempre que haya un resultado reactivo, se tiene que hacer otra prueba confirmatoria de otra marca. Ya teniendo los 2 resultados reactivos, sí podemos estar hablando prácticamente de una certeza total de que hay una transmisión de VIH. Esto también es importante decirlo, si bien hay promedios, cada cuerpo es distinto. Entonces, algunos cuerpos generan anticuerpos mucho más rápidos, otros más despacito, etcétera. Pero para las pruebas de cuarta generación se recomiendan 3 semanas, es decir, 21 días después de que hubo una probable exposición al virus. Y las pruebas de tercera generación de 2 a 3 meses para que sea sensibles y exista la sensibilidad o la cantidad de anticuerpos para ser detectados por la prueba. Y cuando el resultado es negativo, entonces, ¿qué tan confiable es? ¿Me puedo hacer otra prueba para verificar que sea negativo a los cuantos días? No sé, luego también las personas los usuarios que se hacen la prueba les sale negativo y no, que no, pero sí, y tienen miedo y así, ¿no? ¿Qué tan seguro es esto? Me tocó trabajar o me ha tocado ver mucho eso. Yo sé que nos genera mucha ansiedad. Yo sé que a veces decimos, no, es que esto no, y apenas han pasado 19 días y no han pasado los 21 días. Creo que en primer lugar es importante saber que ya el hacernos la prueba es un gran paso. Sí se puede repetir, pero ya depende de las condiciones. Es decir, si una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Yo he tenido relaciones previas también sin protección y me quiero hacer la prueba ahorita. Pero mi última mi última relación sin protección fue hace 2 semanas. Entonces, bueno, se le puede hacer la prueba para ver las previas a esas 2 semanas, pero sí ser muy claro y decirle, estás en un periodo de ventana de 1 o 2 semanas, entonces repítete la prueba. A lo mejor no tiene que ser exactamente en esos 7 días para que se cumplan los 21 días. Antes eso hay que tener sobre todo pues la tranquilidad y la confianza de que 1 o 2 semanas tampoco marcan gran diferencia en cuanto al el desarrollo de la infección por VIH, pero si la persona, para resumir, si la persona está en periodo de ventana, sí se tiene que repetir la prueba cuando haya terminado ese periodo de ventana. Ya después del periodo de ventana, si el resultado es negativo, ya es súper seguro de que es negativo. O sea, en ese no hay posibilidades de que se equivoquen, no negativo. Si ya tuviste un resultado no reactivo, pues está tranquilo. Si ese resultado no reactivo sigue estando dentro de un periodo de ventana, repítete la prueba al momento en el que se haya terminado tu periodo de ventana y ahí ya podemos pues tener mucha más certeza de que no hubo una transmisión.
O también, como lo decías, ¿no? Puedes hacerte una de otra marca o como de otro tipo de prueba para que te dé más confianza y más seguridad. También esa podría ser una alternativa, ¿no? Pero también entiendo eso, sé que nos puede generar mucha ansiedad, entonces, o mucho nerviosismo. Entonces, sí, también si por alguna razón no estás contento, contenta de cómo fue el proceso o tienes dudas, pues a lo mejor espérate 1 o 2 semanas y puedes acudir a otro servicio de salud. También yo les invito a que justo pregunten qué marca o si saben la marca de la prueba que les estén haciendo. Hay muchas marcas en el mercado, hay muchas marcas disponibles. Entonces, a lo mejor yo ya sé que me hicieron una prueba de una marca, anoté la marca, voy a otro lugar y ahí también pregunto, oye, ¿qué marca es y qué generación es? Esa es una súper buena pregunta que en muchas ocasiones, pues también de manera muy sencilla, la persona que aplica la prueba nos puede decir, bueno, es de tal marca y es de tal generación. Eso también nos ayuda mucho para saber los periodos de ventana y también conocer la generación de la prueba. Siempre que vemos campañas de prevención, de VIH y demás, lo meten mucho el tema de los derechos humanos y luego no nos queda tan claro por qué esto tiene que ver con mis derechos humanos, qué tipo este, de cuidados o en qué me debo de fijar, ¿no? Como usuario para ver que se estén cumpliendo mis derechos humanos, porque luego es lo que menos pensamos, ¿no? Estamos haciéndonos la prueba y no sé qué, y está el nerviosismo y no sé, es el remordimiento o lo que sea que estemos sintiendo en ese momento, y la cuestión de los derechos humanos es lo último en lo que pensamos, ¿no? Entonces, como qué pautas o qué direcciones podemos tener en cuenta para asegurarnos de que estemos en un ambiente de respeto de derechos humanos al momento de hacernos la prueba. Es una súper buena pregunta porque se conecta mucho y hay una relación súper directa entre derechos humanos y salud, acceso a la salud y también VIH. En primer lugar, las pruebas de diagnóstico de VIH deben de pasar por un consentimiento informado y por una consejería. Si no nos están dando un consentimiento informado en el cual nos dice, se te va a hacer esta prueba para detectar esto y en caso de que sea reactivo o no reactivo vas a recibirlo tal cosa, no es válido. O sea, no está cumpliendo con lo establecido en la norma oficial mexicana para las pruebas de VIH, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, saber que tiene que haber un consentimiento informado. Este tiene que ser claro, debemos de tener el tiempo para leerlo, nadie nos puede presionar, nadie nos puede obligar a firmarlo y ahí estamos diciendo yo consiento y yo autorizo que se me realice esta prueba. Eso es en primer lugar, no solo pruebas de VIH, también ahí pueden entrar otras pruebas como sífilis, etcétera, etcétera, y debemos de decir, bueno, yo estoy de acuerdo en que se haga esto. Eso Perdón, es... por ejemplo, como en ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no? Ahí se dan luego casos de que para entrar a un trabajo o cosas así, solo te lo hacen y ya, y no sabes qué onda, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de situaciones es donde se puede aplicar. Y hay otras, ¿no? También, no sé, debe haber otras, pero es importante que nos fijemos que haya este consentimiento y que te expliquen bien qué te van a hacer y por qué y de qué manera, ¿no? Y también eso, o sea, eso es importantísimo. Si en algún momento decís, ¿sabes qué? Ya no quiero, también se vale. Si a lo mejor ya te van a picar, no, ¿sabes qué? Siempre ya no quiero, se puede retirar el consentimiento, te lo puedes quedar, lo puedes estudiar y decir, ¿sabes qué? No me siento listo ahora, necesito 1 o 2 semanas más. Es totalmente válido y tenemos también el derecho a hacerlo. Sobre lo que mencionas, sí, en efecto, todavía en algunos sitios se llegan a seguir pidiendo pruebas de VIH como para acceder a un trabajo, para tramitar alguna visa. Esto no solo no es recomendado, sino que en México sí representa un acto de discriminación. Entonces, no es necesario y siempre que haya un acto de este tipo, pues incluso se puede llevar a instancias que garantizan el derecho a la no discriminación, ¿no? Y puede ser a nivel federal CONAPRED o a nivel local en Ciudad de México COPRED, pero bueno, cada estado tiene sus instancias específicas. Entonces, eso es un acto, o puede terminar o puede desencadenar en un acto de discriminación y es importante señalar. Bueno,
regresando a lo que preguntabas, como cuál es el papel de los derechos humanos hablando de pruebas de VIH, entonces lo que decíamos, ¿no? En primer lugar, es garantizar que las personas estén de acuerdo en lo que se va a hacer, es qué se hace, para qué y qué va a pasar, ¿no? Más o menos eso es como las tres preguntas que debemos de tener en cuenta. Y la otra relación muy importante es que tenemos el derecho a conocer nuestro estatus de VIH y conocerlo en estas condiciones que estábamos hablando, ¿no? En condiciones dignas, en condiciones de respeto, en condiciones seguras, en condiciones de confidencialidad. Eso también es una de las cuestiones más importantes. Tenemos el derecho a acceder a esta información en condiciones confidenciales. Esto también ha sido un trabajo, pues, que tomó muchas décadas y muchos años de trabajo por parte de los movimientos sociales y también de la colaboración con otros expertos de las áreas de la salud que pues fueron delineando estos protocolos que pues cada vez se han ido o se han logrado ir mejorando y que tienen una razón, ¿no? O sea, que se pida la confidencialidad en las pruebas de VIH tienen una razón, ¿no? Entonces, garantizar esto, que sean seguras, confidenciales, también es muy importante. Y el tercer punto que creo que es muy, muy, muy importante rescatar es que nos ayuda a garantizar también nuestro derecho al acceso a la salud. Es decir, en cuanto más sepamos de las condiciones, de nuestras condiciones de salud, no solo el VIH, sino de otras condiciones de salud que pueden existir, nos ayuda a tomar mejores decisiones y en el caso específico del VIH, en el cual el tratamiento requiere una vinculación a los servicios de salud, requiere un tratamiento permanente, requiere revisiones médicas periódicas, etcétera, etcétera. El acceder de manera oportuna y lo antes posible a estos servicios de salud nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Entonces, las personas con VIH que son detectadas de manera temprana, es decir, antes de que el virus se desarrolle y nos pueda llevar a una etapa de SIDA, cuando son detectadas de manera previa a una etapa de SIDA en la que el virus aún no genera mayor daño a nuestro cuerpo, pues tenemos muchos mejores desarrollos, es decir, se llega a una carga viral indetectable mucho más pronto, no puede haber comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay grandes ventajas y todo empieza por tener el acceso a la prueba y hacernos esta prueba. Bueno, pues ya saben, amigos, amigas, todas las personitas que estén viendo este episodio, este primer episodio con el que inauguramos esta serie de contenidos para que pues, ustedes tengan más información sobre estos temas y puedan acercarse a nosotros de manera más confiada, más informados, más seguros. Les invitamos que se vengan a hacer la prueba de VIH, que conozcan su estado. Es la única manera, como nos decía Pancho, de conocer con certeza si hay la presencia del virus o no. Luego los síntomas son engañosos, nuestra mente nos juega bromas, así que los invitamos a acercarse a las campañas que tenemos activas como parte de esta página de Vínculo Seguro. Tenemos distintas campañas, mándenos mensajitos en redes sociales para que les podamos dar toda la información sobre las campañas y puedan acceder a las pruebas de VIH de cuarta generación de manera gratuita, segura y confidencial. Muchísimas gracias, Pancho. Esperamos que nos puedas acompañar en más episodios del podcast. Claro que sí, muchas gracias. Y pues de nuevo, retomando ese mensaje de cierre, acérquense a los servicios de salud, realícense las pruebas, pregunten. Es muy importante que como usuarios tengamos la confianza de preguntar, oye, ¿cómo es el proceso? Oye, ¿qué marca es? Oye, ¿qué prueba es? Oye, ¿esto qué significa? Pregunten, eso también nos ayuda a tener más conocimiento sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo y sobre qué procesos están involucrados en esto. Entonces, háganse la prueba sin miedo, es el primer paso y lo único que puede pasar después de saberlo es tomar mejores decisiones sobre nuestra salud. Exactamente, siempre es para mejorar y encontrar un bienestar físico y mental. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Vínculo Seguro. Hasta luego.